Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia de este prestigioso programa La Mañana en el 10. Aquí estamos de nuevo con ustedes para llevar un interesantísimo programa sobre el balance de las luchas socioambientales en la región Enriquillo. Pero siendo justos, antes debemos dar las gracias a los propietarios de esta emisora Telecable Barahona y al director de este prestigioso programa, Juan Martínez, el estimado amigo y colega, por la gentileza que tienen de ceder a la coalición Enriquillo este programa para compartir con ustedes los más palpitantes problemas de nuestra región y las soluciones que planteamos el liderazgo social y ambiental de la misma. Hoy tenemos un programa en el que vamos a pasar balance a lo que han sido las luchas desarrolladas por las fuerzas sociales de nuestra región en torno a la solución de los problemas más acuciantes que hemos tenido durante el año. Para ello, hemos invitado a dos líderes regionales, destacados militantes de la justicia social en nuestra región. Se trata del amigo muy conocido por ustedes, Manuel Pérez Canario, alias Manuel Lemba, conocido popularmente por el centro que durante mucho tiempo ha dirigido, vinculado a la promoción campesina de nuestra región. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo, colega, hermano de Cristóbal, Rogelio Peña Ruiz, destacado dirigente social agropecuario de nuestra región. Con ellos, pues vamos a pasar un balance de lo que han sido los principales problemas que el movimiento social y ambiental de la región ha enfrentado durante este año. Ustedes han visto y han oído y palpado la recia lucha que se ha desarrollado alrededor de lo que para nosotros son los tres principales problemas de nuestra región. En primer lugar, el problema de la tierra y el agua en el valle de Neiva y toda la cuenca baja del río Yaque del Sur. El problema de la presa de Monte Grande, bautizado por muchos como el Metro del Sur, pero un metro que parece que afectado también por los apagones que nos han atacado en los últimos tiempos, no acaba de arrancar ni de propiciar el bienestar esperado por tantos años por todos los habitantes de esta región. Y en vez de traernos bienestar, lo que ha traído es muchas complicaciones, mucha miseria y dificultades a nuestros pobladores. Y tenemos también un problema que ha estado ahí medio dormido, pero dormido en el sentido de que las fuerzas sociales no han insistido de manera beligerante en relación con el mismo, que es el problema de la explotación minera en el Bauruco Oriental por parte de las concesiones mineras metálicas y no metálicas. Pero como parte del segundo problema principal, que es el de las aguas y de las tierras,
en nuestra región, explotó un problema que ha sido sigue siendo muy serio porque todavía no tiene las soluciones debidas, que es el de la laguna de Cabral, sitio Ramsar, humedal de importancia internacional. Pues vamos a comenzar precisamente con el buen amigo Rogelio a conversar sobre este que fue el problema que más impactó en la región, porque no solamente es un problema ambiental, sino que es un problema de vida. Es un problema que afecta a más de 30,000 familias y a toda una región, de manera principal a las comunidades aledañas a la laguna de Rincón. Rogelio, durante más de 6 meses hemos estado bregando con esa situación. ¿Nos podría, por favor, analizar esa problemática de la laguna de manera sucinta, pero también explicarnos a qué nivel está, cuáles han sido los resultados que la lucha social y ambiental de los pueblos aledaños a la laguna de Rincón y que viven de su explotación han tenido hasta ahora? Buenos días, Leonardo Mercedes. Buenos días, mi amigo Manuel Pérez Antonio Lemba. Nosotros lo conocemos como Manuel Lemba. Buenos días a los televidentes, a los radioyentes de este programa que es muy visto en la región y el país, parte del mundo. Como tú decías, nosotros la gente de Cristóbal, que somos parte de los beneficiarios, pero también de los perjudicados, cuando la laguna se seca. Tú sabes que cuando en un momento que la laguna se secó, Cristóbal fue el pueblo más afectado porque estamos del lado abajo. Esa polvadera y ese mal olor de la tilapia a quien nos afecta es a nosotros. Pero también cuando la laguna en 2 o 3 ocasiones tuvo inundaciones, fuimos también los perjudicados porque tuvieron que sacarnos hacia Duvergé y a Cabral por la gran cantidad de ocupación de los terrenos y del pueblo con las aguas. Después de la construcción de la presa de Monte Grande, nosotros hemos tenido un respiro por la tranquilidad del almacenamiento de las aguas en la presa, porque ahí ya no va a ser posible que todas esas aguas que bajaban de la presa hacia abajo terminaban por el Caño Trujillo en la laguna y nos afectaba a nosotros. Luego de todo eso, ha sido una historia desde la fundación de nuestro pueblo. Cristóbal fue fundado el 28 de septiembre del 1606. La laguna existía. O sea que somos los pueblos después de Neiva más viejos. Hemos tenido beneficios, pero también sacrificios. Y hemos sido perjudicados por el aspecto de las inundaciones y crecidas de la laguna a través de la presa. Luego, hace unos 6 o 7 años, la laguna se fue recogiendo por la situación de sequía y la poca agua que entonces tiraba la presa hacia abajo. Hubo un grupo de hombres y mujeres, incluyéndolos a ustedes, que han participado en esta lucha por el rescate de la laguna y se crea el equipo que preside Domingo Félix, Carlos Alcántara, quien le habla, y Jesús Mártir Plata Medina de Cristóbal, y el apoyo de ustedes, tanto Rafael Mato Félix como tú, la gente que conocen de los aspectos ambientales, y en la región muchísima gente interesada en que ese ecosistema y humedal no se seque por los beneficios que crea no tan solo a las comunidades que vivimos alrededor de ella, sino la subsistencia de las aves marinas que hay ahí, que ha dado resultado la lucha que tenemos entre 5 y 6 meses que tú dices, para nosotros recuperar esa laguna y canalizar las aguas que le han estado entrando. Somos hasta dichosos, Mercedes, porque en el momento que se crea la lucha para la recuperación de la laguna,
se mete una vaguada, melisa, que cree entre 10 o 12 días, y eso permitió que ni el consorcio ni los agricultores usaran el lago y todas esas aguas las canalizamos hacia la laguna. Y se recuperó que anda entre un 60 o 70% porque todavía falta muchas áreas por recuperar el cauce normal de lo que es la recuperación total de la laguna. Esa lucha permitió que la primera reunión la dimos en Barahona, en el INDRE, en la oficina de Manuel Pineda, y ahí se armó un plan entre el comité que está representando la recuperación de la laguna y el INDRE. Y nos pusimos de acuerdo con Miguel González, Manuel Pineda, de buscar un equipo porque todas las revisiones que hicimos alrededor de todo lo que abastece la laguna, la embocadura del Caño Trujillo estaba totalmente sedimentada. Todas esas áreas arreadas anterior que bajaban de la presa y alrededor del río, acumuló cientos de toneladas de sedimento precisamente en la entrada de la embocadura de las 4 compuertas del Caño Trujillo. Inmediatamente, viendo la gente del INDRE junto con nosotros que fuimos a hacer la supervisión, se buscó un equipo especial de los brazos largos y trabajó adentro. Entonces sacó todo ese sedimento de la embocadura, se levantaron la compuerta, de las 4 habían 3 funcionando, una estaba obsoleta, la reparó el INDRE y entonces se pusieron a funcionar las 4 y comenzó a adentrarle agua. Lo que quiere decir que las compuertas se habían dejado dañar, no se habían reparado, se sedimentó toda la boca de toma del Caño Trujillo y evidentemente el agua no podía llegar a la laguna, pero la otra parte, más arriba, era que frente a la escasez de agua, también toda el agua se canalizaba prácticamente por el canal Santana hacia el riego de los cañaverales y de los otros sembradíos que hay en esa zona, y prácticamente lo que pasaba aguas abajo era nulo porque no podía llegar a la laguna del Rincón. Es decir, que no era solo por el efecto, digamos, de la temporada de estiaje en que estaba el río Yaqui del Sur, sino también por una mala gestión del poco o de la escasa agua que había y que se estaba destinando fundamentalmente a un solo beneficiario, mientras los demás agricultores y la propia laguna del Rincón no recibía el caudal ecológico que tenía que recibir para que se mantuviera la biodiversidad. Es decir, que la situación evidenció lo que desde el principio se discutía, de si era un asunto por sequía o si era un asunto por mala gestión de el agua en la zona. Mira, Mercedes, nosotros que conocemos esa situación, porque a mí no me gusta pecar el río revuelto ni decir lo que el otro me dice. Yo digo lo que yo conozco y lo que yo veo. En este aspecto, en ese comité, podríamos ser nuevos por el asunto de la recuperación de la laguna, pero en los aspectos de la conducencia de agua, no somos ningún improvisado, porque fuimos en 3 ocasiones tesoreros de la Junta de Regantes de Tamayo y tuvimos mucha incidencia, manejamos muchas informaciones. Lo que pasa es que el seguimiento de algunos funcionarios en este aspecto hizo mucho daño. Todo se le achaca al consorcio porque mucha gente no conoce las informaciones que uno conoce. En muchos momentos de apriete, de sequía, los agricultores, que nosotros nos beneficiamos de las aguas que van al canal Santana, porque se ha vendido el control de a dónde se dividen las aguas en Santana como el perjudicable para, no tan solo para la laguna, sino para agricultores, no es así. Por el canal Santana, donde se dividen las aguas, va el agua al 1 sur de Cristóbal, va a Neiva, va a Monserrate, va a Uvilla, va al Jobo, y va a todos los sitios a partir de ahí que están en la zona de Tamayo, que Manuel la conoce, que riegan por ahí. Que ha habido en algún tipo de momento algún desacuerdo, desaveniencia en lo que es el control, pueda, pero eso es una autoridad de las juntas de regantes. Por eso yo decía, y tú lo sabes, cuando estábamos planteando el problema de la recuperación de la laguna, que el papel fundamental de las juntas de regantes debió funcionar ahora, porque las aguas quien las controla son las juntas de regantes. El INDRE controla los primarios,
Los secundarios y terciarios lo manejan las juntas de regantes. El consorcio no divide agua ni maneja agua, el consorcio es un regante. Claro que es mayoritario que yo, que tengo 10 o 15 tareas, ellos tienen miles de tareas, pero tienen una persona que controla el control y el manejo de la distribución de las aguas, que son las juntas de regantes. En este caso, la junta, he notado en ese transcurso que no estaban manejando correctamente su función en base de la distribución pero y llamar a la atención. Pero Rogelio, los operadores... Pero hay algo para sí. Los operadores en la zona hacen lo que dice el consorcio y tanto los del INDRI como los de algunos de la propia Junta de Regantes, porque hay incluso juntas de regantes creadas por el propio INDRI y que eso lo manejan ellos. Es decir, que yo lo vi con los ojos ahí en Santana, que fui varias veces, a ver cómo se distribuía el agua en ese punto. Y realmente el mayor caudal del agua se pasaba, se detenía en el dique de Santana y pasaba a la compuerta. Y por encima del dique era muy poca agua la que pasaba, no suficiente para toda la demanda que hay aguas abajo de ese dique. Claro, antes de ahí sabemos también que la gente de Vicente Noble tiene una captación más arriba que estaba utilizando también de manera particular. Lemba quería decir algo, vamos a ver. Sí, mira, antes de Lemba, para concretizar algo que tú me preguntaste que quedó, mira, en parte tú tienes razón de lo que dices, con el asunto de las juntas paralelas, esto y lo otro, pero hace una falta de autoridad de algunos amigos del INDRI. Y eso lo planteamos nosotros en la reunión del Defensor del Pueblo que tú has estado. Cuando hablábamos del Caño Trujillo, que no aterrizamos la información que a ti te interesa, después que se sacó todo ese sedimento de la embocadura del Caño Trujillo, le entraba agua, que eso tenía añales. La gente de Mena gastaron un dineral tratando de sacar todo ese sedimento y no pudieron. Pero en esta lucha que logramos ese aparato, todo eso se limpió. Se puso a funcionar la otra compuerta, están funcionando las 4. ¿Qué pasa después de eso? Que el dique que se hizo en Mena, que ese fue un dique para secar la laguna, ese dique se hizo en la gestión de Fran Rodríguez, todas las aguas, tú pasas por donde están los rieles de la carretera de Mena y tú ves ese almacenamiento como una presa, pero no pasa de ahí. Entonces el canal que riegan la gente de Mena por los tomates y Mena abajo, hay un canal que se lleva más de 3 metros cúbicos de agua, pero el de Peñón, que termina en pescadería, se lleva alrededor de 3 o 3,5 de metros cúbicos. Entonces nosotros estábamos echándole agua a esos agricultores, no llegaba a la laguna, pero hace ahí más de 15 bombas. A ver si el productor nos ayuda con una vista que tenemos de lo que es el dique de Mena, de lo que es el dique de Trujillo. Adelante. Entonces, en ese sentido, después que nosotros nos formamos como equipo de recuperación, al junto de la gente del líder, porque ellos han venido haciendo su parte después de eso, había un equipo conjunto entre las autoridades y el Comité Pro Rescate de la Laguna, que hemos venido haciendo acciones para que se recupere la laguna. Ahora se terminó con un dique, o sea, una pequeña tina que se hizo, con sacos de cemento, arena y piedra, que ahora hizo un ataje. Toda esa agua iba al mar, no entraba a la laguna porque estaba sedimentado la embocadura del Caño Trujillo. Después que se limpió, ahora se terminó con un dique que hicimos. El INDRE lo hizo con piedra, arena y cemento. Ahora está adentrando toda esa agua hacia el mar y hacia abajo para la gente de este pueblo de Jaquimelle y esa zona por ahí. Ya pasa el agua que ellos necesitan, pero había agua que se iba al mar y no se estaba usando, ahora se está yendo a la laguna. ¿Qué queremos nosotros ahora? Que eso es lo que estamos planteando, retomar esas acciones que hemos hecho, que últimamente hemos estado un poco lentos, para que se haga un control en las dos compuertas que estamos diciendo, la de Mena y Peñón. Vamos a dejar esa parte ahí que ya venimos, ¿verdad?, con lo que son las medidas, pero Lemba quería intervenir, vamos a ver. Mira, Rogelio, y Leo, y la región, y el país y el mundo, porque este es un programa que se oye en toda parte. Así es. Agua abajo del vaso de la presa
lo mínimo que debería salir, mínimo, son 22.000 metros cúbicos por segundo, ¿verdad, Rogelio? 22 metros cúbicos por 22 segundo. metros cúbicos por segundo, mínimo. Sí. Cuando es de ahí de que se maneja entre 15 y 16, ahí viene crisis. Esa agua que sale del vaso de la presa para abajo, una parte se va consumiendo en el trayecto. A la compuerta de Santa Ana, si son 22 y se consumen 5, llega el resto. Y esa que llega es la que se usa, una parte para el consorcio en su horario y otra parte para los agricultores en el horario de nosotros. ¿Qué pasa en la práctica concreta? Que los agricultores no tenemos doliente, porque ahí se necesita un seguimiento riguroso que tiene que dar la Junta de Regante y que dar el INDRI para que el agua que nos corresponde a los agricultores nos llegue en la proporción oportuna. De 4 a 2 de la tarde, de 4 de la mañana a 2 de la tarde, el consorcio tiene la seguridad de la empresa chequeando su agua. Tiene también la seguridad del Estado cuando tiene que usarla chequeando el agua. Nadie puede tocar el agua en el horario de la empresa. Pero no pasa así en el horario de nosotros los agricultores. Yo riego una parte de la tierra, agua arriba de la presa, en Vuelta Grande y Honduras, ahí no tengo problema. Y riego también en el área del consorcio, ahí tampoco hay problema. Pero cuando me toca regar por aquí por la zona de Charco Blanco y el Anón, ahí vienen las dificultades. Mira, está la compuerta del canal que se toma acá en la presa, el canal, la Regola de Oscar, le decimos nosotros. A la 1, quien nos pone el agua son los empleados del consorcio, porque los empleados que tiene el INDRI saben dónde queda el cajero para ir a cobrar, pero nunca sabe dónde le queda la compuerta. Pero no ahora, eso viene desde los gobiernos del PLD, o sea, es una costumbre. El agricultor tiene que ir para que sean los empleados del CAS que te ponga el agua. Esa agua que te la deberían secar a las 2 de la mañana, que es el turno que le corresponde al consorcio, a las 10 de la noche ya te la secaron. Esa hora que debieron estar por allá regando los agricultores, ya está corriendo para la empresa. Cuando sumamos lo que pasa en la práctica, es ahí que se dice de que es más del 50% que usa la empresa para regar la caña. Pero la culpa no la tiene la empresa, la culpa la tiene la Junta de Regante, la culpa la tiene el INDRI, y la tenemos los agricultores que no defendemos nuestros derechos. Porque así como el consorcio defiende y tiene su gente para cuidar el agua, nosotros también deberíamos pasar lo mismo. Ahí viene el problema. Es falsa la tesis de que a los agricultores no les gusta regar de noche. No. Lo que pasa es que aunque tú quieras regar de noche, no puedes, porque si el agua te la secaron a las 10 y el conuco mío está a 2 horas de donde está la obra de toma, y yo estoy regando allá en mi conuco, y yo veo que el agua afloja, a las 10 comienza a aflojar, y yo salgo a buscar el agua porque creo que es un agricultor me la ha quitado allá arriba. Cuando llego allá, ya está seca de allá de la cosa. Yo voy ahí entonces a levantar con puertero del consorcio a las 11 de la noche para que me ponga el agua. Ya, eso se perdió. Entonces, eso se ha hecho una costumbre. Y como se ha hecho una costumbre que los agricultores sabemos que pasa eso, generalmente regamos hasta que nos esté llegando el agua. Pero no, esa agua, si nosotros tuviéramos a alguien que nos cuide el agua, a las 2 de la mañana, él mismo cerrar el agua para nosotros, pero tenemos un doliente, pero no tenemos doliente. Lo que es evidente ahí es que ha habido un descuido olímpico, Claro. una irresponsabilidad enorme de parte de la entidad que es la responsable de la distribución del agua, de la administración del agua en el país, que es el INDRI. Pero el INDRI, en cierta medida, ha estado actuando de espaldas a sus funciones
y de espalda a los principales beneficiarios de su función, que son los regantes de las juntas y como propietarios y productores de la agricultura. Pero bien, vamos a ver ahora, esa fue la situación que tuvimos, que hemos tenido aquí aguas abajo. ¿Qué estamos planteando en relación a que definitivamente es el momento de nosotros poder recuperar ahora de manera definitiva la Laguna del Rincón como un sitio de biodiversidad, un refugio de vida silvestre, pero al mismo tiempo como la fuente principal de la economía de la región de una u otra manera, y al mismo tiempo pues, también del desarrollo económico y social de esa región? ¿Cómo se enfoca el asunto ahora para que se haga sostenible el agua, el volumen de agua en la Laguna del Rincón, y al mismo tiempo las actividades de pesca, agricultura y turismo que se pueden hacer en esa laguna? Mira, Mercedes, nosotros venimos planteando, tú eres testigo porque has participado en las últimas 2 reuniones con el defensor del pueblo, que ha dado sus resultados. Después de la formación de ese comité, como decíamos ahorita, hicimos que vinieran 7 senadores ahí, la gente de medio ambiente, academia de ciencias de la universidad, ahí vino todo el mundo a ver qué es lo que hay que hacer, qué pasó, qué sigue pasando, qué tenemos que hacer. ¿Qué nosotros queremos y sugerimos? Que el comité ahora es que tiene que estar firme, si hay que ampliarlo y buscar todas las orientaciones que haya que hacer, porque no podemos quedarnos ahí. Manuel decía algo lógico, con todos los almacenamientos de agua que tiene la presa ahora, tiene agua suficiente. Los almacenamientos lo que están ahora es haciendo daño. Entonces, con 22 o 25 metros cúbicos por segundo, que es la totalidad que nosotros necesitamos, Manuel, y haciendo las correcciones y controles que nosotros hemos venido planteando, a la laguna le pueden entrar por lo menos entre 2 metros o 3 metros cúbicos. ¿Qué le sugerimos a Manuel, a Miguel González, director del INDE, que corresponde a nosotros, Independencia Bauruco? Hacer un tandeo con esa tajía que se hizo del muro. A las 7 de la mañana la cogen los agricultores de Mena, toda esa zona que se benefician del Caño Trujillo, hacia abajo, los de Peñón, que llegan hasta Pescadería, hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde hasta las 7, hasta las 5 de la tarde del otro día, para la laguna. Entonces, todas esas aguas se encaminan a la laguna, porque para subir agua por encima de ese dique tiene que ser mucha. Porque si se dejan las 2 compuertas abiertas y se mantienen las bombas prendidas, no va a pasar ni un cc de agua. Tiene que cerrarse todo a las 5 de la tarde hasta el otro día, 7 de la mañana, porque tampoco queremos que las plantaciones agrícolas se mueran, porque tienen también derecho a sobrevivir. Pero como tienen derecho a producir plátano, guineo, rulo, la laguna tiene también que sobrevivir. Entonces, haciendo ese tipo de tandeo y compromiso entre las autoridades, el equipo que estamos ahí presidiendo el asunto de la recuperación de la laguna, eso es fácil. Y mantener eso. Ahora, la gente del INDE tiene que asumir el control de los metros cúbicos que bajan hacia abajo de la presa. Manuel sabe que en un acuerdo que se hizo en el 96 en el gobierno de Lionel, que era Fran Rodríguez director, era un 67% de las aguas de la presa que llegan, se dividen en Villalpando, hacia el Yaque del Sur, el 33% a Isura, pero Isura se está llevando cerca del 70%. Entonces no ha habido control, por lo que decíamos ahorita fuera de cámara. Asua, después de Cenicienta, se ha convertido en la región más productora de plátano y de productos de ciclo corto que exportan para la producción agrícola. Entonces, Asua tiene dolientes, Asua tiene políticos que pelean por ello, Asua tiene empresarios que han invertido, pero entonces están peleando por Asua. Ya donde están los empresarios, los políticos, los senadores, diputados, síndicos que tenemos en la región Enriquillo. Es una tarea que tenemos pendiente. Eso vamos a ver ahorita. Después que desapareció un equipo que se formó, que estaba Manuel y estábamos nosotros, que presidía Rafael Leonidas Felipe Núñez, que Dios lo tenga en la gloria.
Toda la lucha en esta región han sido mínimas. Yo le decía a Manuel que aquí cada quien está luchando por separado, pero aquí nosotros tenemos que crear un mecanismo regional para enfrentar cosas que se han parado ahí después de eso. Pero es evidente, y ahí vamos a entrar entonces en el problema de la tierra de la cuenca baja, que el INDRI tiene, y se lo hemos planteado, y se lo planteamos en la reunión, hay que elaborar un plan de operación de la presa e incluir tanto a la laguna de Rincón como con toda la cuenca baja en lo que es la curva de operación de la presa de Monte Grande, porque no se puede permitir que se siga distribuyendo el agua como se ha estado haciendo hasta ahora y que se haya estado dejando en manos del privado lo que es la distribución y operación de los sistemas de riego en la cuenca baja. Con relación a ese problema de el agua, la tierra, ¿cuál es lo que hemos tenido en los alrededores de la cuenca por dentro, como le llaman ustedes? Leo, el tema de agua, tierra y vida es el lema fuerte de nosotros. Y decimos que la tierra y el agua son el sustento de la vida de la región, porque tenemos una región que es eminentemente agropecuaria. El Valle de Azo ha tenido un privilegio, además del que dice Rogelio, de tener doliente permanente, y es que cuando el difunto Balaguer, que en paz descanse, pensó en el proyecto Usura, tuvo una idea de un diseño integral del proyecto, que contemplaba las tierras con las aguas, los canales, la compuerta, los centros poblados de lo que se iban a beneficiar de los asentamientos agrarios, contemplaba también el financiamiento, la asesoría técnica, contemplaba el tema de la comercialización a través de INESPRE. Ya tenía una visión más integral. Eso se ha ido perdiendo en el transcurso de los años. No, esta gente no habla de eso. Ahora tenemos una modalidad de reforma agraria que consiste en la entrega de títulos provisionales a agricultores de una tierra que están hecha montes, que no tienen canales, que no tienen agua, que no hay forma de ponerla a producir, y se hace una primera entrega de título provisional y dice la campesina, ¿y qué yo voy a hacer con este cartón? Y después se le da el título definitivo. Cuando el agricultor tiene el título definitivo, entonces vienen las propuestas de que hay que hacer una alianza público-privada para poner esa tierra a producir. Esas alianzas públicas-privadas se han estado haciendo con el consorcio, que además de la tierra del CEA, muchas de las tierras de la reforma agraria también ahora están sembradas de caña. Yo no veo un delito que se siembre caña en la región. Lo que a mí me preocupa es de que tienen que haber facilidades para que los campesinos puedan producir y puedan vivir con dignidad. En los gobiernos del PLD, los asentamientos de reforma agraria, todos están sembrados de caña. En el gobierno del PRM se han hecho 4. 2 están sembrados de caña y 1, que es en donde estaban luchando los campesinos del Polvorín, el AC 113 y 114, del cual el presidente de la República, el día 6 de febrero del 2022, en Neiva, entregó 650 títulos provisionales y dijo públicamente en ese evento que iba a ser de esa experiencia del Polvorín el primer asentamiento modelo del gobierno del PRM. De esa época hasta hoy en día hay 650 títulos provisionales entregados a los campesinos y se ha estado rehabilitando la laguna de Mr. Coran, como le decíamos allá, la laguna de Santana, para hacer un sistema de riego para regar 2.000 tareas de tierra. Pero en 5 años que tiene el PRM en el poder,
no se ha construido ese sistema de riego para regar 2.000 tareas de tierra. Y en ese mismo tiempo, cerca de donde están las tierras que reclaman los campesinos, que quieren sembrar plátano asociado a ciclo corto, el consorcio ya va para la 4ª zafra de caña que está cortando. Entonces, bajo esa situación, con esa lentitud y con esos niveles de respuesta, lo que se le está diciendo al campesinado es que tiene que buscar la manera de cómo negociar las tierras que tiene para ponerla a producir. Y eso no es lo que queremos que pase. Porque entonces, si tenemos la preocupación que se está haciendo una presa para fomentar la producción agropecuaria y resulta que en la práctica las tierras que se pueden incorporar a la producción no se están haciendo en la proporción que los campesinos están demandando, la presa no va a ser para el fomento de la agropecuaria. La presa va a ser para el fomento de la caña, como está pasando a otra, o de cualquier otro rubro de empresarios que quieran venir para acá. Y eso no queremos que suceda en la región. Que no tiene nada que ver con lo que es la estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional. No tiene nada que ver con lo que es la situación de hambre, de desempleo que está ahí en la zona, porque como tú dices, estamos vinculados estrechamente a lo que es la producción de la tierra. Nos quieren convertir, porque tenemos también recursos para eso, en una zona turística, pero el turismo jamás va a poder resolver los problemas de tanto atraso y de tanta miseria y hambre que hay en la región, porque sabemos que hay una parte de la población que se incorpora a los beneficios del desarrollo turístico, y no es que lo negamos, lo queremos que venga también, pero nuestra principal fuente de vida, como tú lo señalas, es la tierra, y tierra que tiene agua, la bendición de Dios, como dirían los creyentes. Nosotros somos la casa del Yaque del Sur, aguas abajo. Entonces, realmente, en la situación que nosotros hemos estado atravesando, esa es la parte que se siente abajo. Pero si subimos a lo que es la presa de Monte Grande, que tú has estado bastante vinculado a esa situación, ¿qué resultado hemos tenido de las luchas sociales que se han desarrollado ahí? ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Agua arriba de Monte Grande, el gran centro poblado de Monte Grande, en donde las autoridades actuales dicen que recibieron el vaso de la presa y el centro poblado, cuando llegaron al gobierno, estaba avanzado en un 40%, la totalidad. Y ya se terminó el vaso, se ha inaugurado el centro poblado, se han invertido, y es verdad porque los números se los dan a uno, yo los tengo, se han pagado y se han indemnizado daños por más de 600 millones de pesos, y se siguen todavía en proceso de evaluación de daños y perjuicios a productores afectados. Ese drama humano que han vivido esos campesinos es preocupante. Es preocupante porque recientemente se hizo una manifestación, se hizo un paro en Atonuevo Cortés de Asua. ¿Y por qué la gente de Atonuevo Cortés de Asua paralizaron por 5 horas el tránsito San Juan Asua? Porque unas 6.000 tareas de tierra aproximadamente que ellos tienen en Boca de Buey, y en Boca de Mula y el Muey, están inundadas, llenas de agua, y la gente está desesperada. Los predios agrícolas de esos agricultores, con el llenado de la presa que se está haciendo para una prueba que se va a hacer, han sido anegados de agua, y eso crea una desesperación. Y crea una desesperación porque el pueblo de Atonuevo Cortés, que es un pueblo que vive principalmente de la agricultura, ya no va a poder hacer agricultura en esa tierra. Y aunque se le pague los daños ocasionados por las inundaciones, por las aguas,
y aunque se le pague la tierra, pagados los daños y pagado la tierra, ya no van a tener donde trabajar. Entonces va a ser un pueblo fantasma. Y eso, en el debate que se hizo, a raíz de una visita que hizo Olmedo Cava, se le decía de que hay acciones que son en el momento. O sea, el pago de los daños, ojalá que se haga ahora en la Navidad. El pago de la tierra a precio justo sería el segundo paso. Pero el tercer paso es, ¿dónde van a trabajar esa gente de Hato Nuevo Cortés? ¿Dónde van a producir? ¿De qué van a vivir? Porque si no tienen de qué vivir, van a tener que dejar el pueblo. La empresa de ellos, la agricultura. Pero eso es en Hato Nuevo Cortés. ¿Y qué ha pasado con la gente de Monte Grande, Los Guiros, San Simón? En la meseta, Monte Grande, Los Guiros y San Simón, se le ha ido pagando a la mayoría los daños que se le ocasionaron con las pérdidas de las tierras a raíz del llenado de la presa. Hay algunos expedientes todavía que están pendientes de pago, incluso algunos se están ventilando en los tribunales porque los campesinos no están de acuerdo con lo que se le quería compensar. El otro gran desafío es que se entregaron unos títulos definitivos de unas 4.000 tareas de tierra, pero todavía los campesinos no pueden producir porque las tierras no tienen agua. Pero ese no fue el compromiso. Yo soy de lo que digo que siempre los bueyes se ponen alante de la carreta. Nunca la carreta se pone alante de los bueyes. Si usted le entrega título definitivo a campesinos para que produzca y no tienen agua, van a entonces estar en lo mismo. Y me dicen unos amigos allá en Monte Grande, aquí lo que vemos es un paquete de vagos, levantándonos todos los días. Y aunque se está haciendo el canal, hasta que no se haga el canal, no hay forma de que produzcamos. Pero que eso no fue lo que se el otro comprometió tema, Leo, el Estado. el otro compromiso era de que las 20 tareas restantes de terreno se iban a ubicar lugares donde se iban a conseguir. Los intentos en la zona fracasaron. Una porque eran áreas protegidas, otra porque el agua subterránea que había era salada y no aparecieron. Aparecieron en Asua unas tierras que podrían ser como la alternativa para hacer el asentamiento agrario. El desplazamiento de donde está el centro poblado, donde está la tierra, son como algunos 15 o 20 kilómetros. Y ahí comenzó la gente a refunfuñar. Paliza fue a un encuentro allá en Monte Grande y le dijo: aquí hay 3 alternativas. La 4.000 tareas del asentamiento de aquí de Monte Grande, eso va para la gente que califiquen. Y tenemos que ser transparentes. Y es verdad, porque se mete mucha gente que no son campesinos, se infiltran los buscahollitos. Y a veces tenemos un listado grandísimo y a ese tipo de cosas uno no se puede prestar. Y me gustó eso. Y uno cuenta con nosotros que tenemos que ser transparentes de cara al sol, porque dijo algo que yo no sabía. Dice, el listado es grande porque hay mucha gente que son del partido nuestro, que lo han metido para que le den tierra, como hacen todos los otros, y eso no lo vamos a permitir. Realmente tiene que ser la tierra para los que son de aquí, los que han trabajado. Y eso me gustó. Esas 4.000 tareas. Las otras 20.000 tareas, en Carrizal de Asua, hemos identificado un área de terreno que me dijo Carlos Brito cuando yo lo llamé, me dijo, son tierras buenas y ahí hay tierra para los de Monte Grande y tierra para otra gente de Asua que están detrás de ella. ¿Y el agua? Se pudiera hacer una gran presa. Y el agua estaba garantizada, creo que de la presa de los Toros, por ahí, por esa zona. No había problema. Y el INDRI, según Ignacio Paliza, el IAD y el Estado estaban en disposición de habilitar eso. Ahora, un sector de Monte Grande no le interesaba esa propuesta. Lo que quería era dinero. No quería tierra. Los que eran pulperos, los que eran negociantes. Como ese sector no le interesaba eso, comenzó a propiciar de que era mejor coger cuarto. Sí. Y entraron en un proceso de negociación con el Estado.
Y entre ese sector y el Estado llegaron a un acuerdo de un pago de 30,000 pesos por tarea a los agricultores. A cada familia le entregaron 60,000 pesos. Hay todavía algunos que dicen que ni muertos cogen eso porque el valor de la tierra no es eso, que ellos lo que quieren es que le cumplan con su promesa, y es una responsabilidad del Estado resolverle a esos problemas. Ahora, en esas 4,000 tareas de tierra que va a haber ahí, que van a tener sistema de regueo por goteo, en el vaso de la presa, que tiene un potencial grandísimo para explotarlo turísticamente de cara al futuro, con una producción diversificada, esas 4,000 tareas podrían ser un centro de producción para vender ají cubanela, lechosa, vender berenjena, plátano, diferentes tipos de cultivos. Bien, esa es la situación que se ha estado dando ahora. Rogelio, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los planteamientos fundamentales de manera sucinta que nosotros tenemos que hacer para lograr que se nos resuelvan los problemas de manera sostenida y las condiciones socioeconómicas de la región crezcan, se desarrollen y podamos golpear el hambre, el desempleo, la miseria, el atraso y todos esos jinetes apocalípticos que caracterizan a la región? ¿Qué es lo que nosotros planteamos para eso? Lo primero, Miguel, para concluir el tema de la laguna y de entrar, porque ese es un problema macro. La laguna, yo sugiero que mantengamos el equipo que está. Si hay que ampliarlo, ampliarlo. Mantener la consulta con la gente del INDRE, la Junta de Regantes, también el consorcio, porque es una parte importante que se han mostrado en la disposición de colaborar con el asunto, no tan solo de la recuperación de la laguna, sino lo que ellos entiendan que puedan aportar. Ese mecanismo. Tantear el tandeo del agua que estamos diciendo, que de día, de 7 a 5 de la tarde, rieguen los agricultores, 5 de la tarde hasta el otro día, 7 de la mañana, esa parte pase a la laguna para su recuperación total. El plan de la veda que estamos planteando, militarizar la laguna, un plan de 6 o 7 meses, a donde los que viven de ahí el Estado a través del plan social o supérate le den un bono especial mensual, que vivan de ahí hasta que la laguna se recupere en su totalidad. Creo que tenemos que reforzar los equipos y hemos hablado ya con Manuel, con algunas instituciones que tienen relaciones para ayudar, no tan solo con las ayudas sociales, sino con la capacidad y los proyectos que puedan salir de ahí. Ya esos contactos lo hicimos con Manuel, formar las asociaciones de pescadores que faltan, la de Cristóbal ya fue formada, se lo notificamos a Manuel, le hemos dicho a Domingo, a la gente de Peñón que forme, porque una gente individual no es una institución, y las instituciones, valga la redundancia, ONG, descentralizadas, no le aportan a una persona, sino asociaciones sin fines de lucro que quieran trabajar por el desarrollo de su comunidad y de la región. Con respecto a lo otro que tú estás planteando, yo le decía a Manuel fuera de cámara, y llamo a la atención desde este programa, que es muy oído, a los políticos de la región Enriquillo, no tan solo de Barahona, incluyendo a los senadores, diputados y senadores, porque pueden jugar un papel muy importante desde donde están. Tú viste cuando fueron a Cabral, y de Cabral fueron a la laguna. Vino el defensor del pueblo, cogieron esto como si fuera suyo, porque es una necesidad de una región que vive de ahí. Entonces, en ese sentido, somos de lo que planteamos y sugerimos de que en la región Enriquillo tiene que crearse un mecanismo. Ya no existe el MSI, ya no existe la Comisión para el Desarrollo Enriquillo, que Manuel era parte de nosotros, que le encabezaba Rafael Leonidas Felipe Nuño, que nos pegamos 4 proyectos para desarrollar a la región Enriquillo. El desarrollo turístico de Pedernales, que eso lo asumió esa comisión como una necesidad suya. Logramos que a través de Monseñor y Juchi Lora se traiga aquí expertos, incluso facilitaron una sobrina de don Juchi, Manuel me puede desmentir si no es así, y se detectó que entonces los títulos de la tierra de Valle de las Águilas eran fraudulentos y los tenía un señor que fue director del IAD. Entonces, en ese sentido, todo eso se dio para atrás. Y ahí está el desarrollo turístico, ahí está la presa que fue de la
de los proyectos macro que nosotros nos pusimos como carpeta, porque le pusimos desde ahí el Metro del Sur. El problema de Boca de Cachón, que se trasladó ese pueblo a otro, la carretera que conecta el circuito turístico desde Duvergé hasta Pedernales, que te conecta a Bauruco Independencia con el lago Enriquillo. Entonces tiene que crecer y nacer un mecanismo que asuma el desarrollo de esta región con responsabilidad y echar para adelante. Si el presidente tiene buenas intenciones, entonces tiene que tener un mecanismo de seguimiento, porque si se lo pone en mano a los políticos, no va a hacer lo que quiera. De buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Lemba, entonces, ¿qué es lo que planteamos? Tanto para la cuenca de abajo como la cuenca media. Mira, tenemos el desafío luego de sentarnos a definir el plan de desarrollo integral del Valle de Neiva. Y eso no tenemos que pedirle a nadie que nos lo haga. Tenemos nosotros que fajarnos en eso. Atuta, Matofelia. Vemos mucha gente en la región aquí con capacidades. Esa podría ser como la propuesta integral de desarrollo que nosotros entendemos que se debería implementar con todo el tema de la presa de Montegrande. Y eso tiene que ser ya. Tenemos también el desafío de pensar cómo vamos a aprovechar las oportunidades de todo este mercado turístico que se abre para la región, para el país y para el mundo. Y cómo nos vamos a poner en capacidad de aprovechar todo el mercado que hay para las diferentes islas que tenemos cerca. Nosotros tenemos un puerto aquí en Barahona. Tenemos una zona con potencial de producir en la montaña el mejor café del mundo. Uno de los mejores cafés del mundo lo producimos en la montaña de la Sierra de Neiva y la Sierra de Bauruco, de aquí de Barahona. Los plátanos nuestros son plátanos famosos a nivel mundial. Los mejores. Y tenemos también un conjunto de posibilidades de innovar con cultivos nuevos, como la siembra de uva de mesa, por ejemplo. Montegrande tiene potencial para eso. Y otros cultivos más que se puedan hacer. Ahora, una visión de una región que no puede seguir trabajando con la pala, el pico y el machete. Tenemos que ir también tecnificando la producción para tener entonces capacidad de competir. En ese sentido, la articulación del movimiento social, no todo está perdido. Yo tengo mucha esperanza, aquí todavía hay muchas posibilidades. Y cuando uno se pone a mirar, bueno, uno piensa, pues ni en Cristóbal, ahí tenemos Rogelio, y en tal sitio, en cada uno de los pueblos tenemos gente. Porque hay un proyecto, así como la presa de Montegrande es una prioridad importante para la región, por el agua para el consumo humano que vamos a tener, y es una ganancia, o sea, Barahona, Bauruco y parte de Independencia, vamos a tener agua de calidad, y si tenemos una planta de tratamiento, ahí vamos a tener agua de calidad tratada, y ya eso es una ganancia para la región, con lo de la presa, más todo el potencial que hay ahora para la producción. Dicho sea de paso, en el caso de Montegrande tenemos como que aclarar cosas, porque ahora los diseños se han cambiado, canales que se iban a hacer no se han hecho, cosas que se tenían previstas. O sea, lo que se ha estado haciendo es reduciendo sí, entonces, el alcance. Eso tendríamos como que tratar de verlo para ver qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos que levantar lo que es el asunto de la obligación de que el proyecto se ejecute como se tenía concebido. Las obras complementarias hay que hacerlas. Los canales hay que hacerlo, porque le voy a decir una cosa. Si ese dique derivador de Canoa no se hace, cuando la presa tenga que desaguar grandes volúmenes de agua porque ha venido una tormenta o cualquier fenómeno que haga la crecida del río y tenga que desovar la presa, no van a tener por dónde esas aguas vayan al mar, a la laguna, y se distribuyan de tal manera que no inunden, como lo hacían antes, las comunidades ni las propiedades, y no se pierdan ni vida, ni agricultura, ni todos los bienes que nosotros perdíamos cada vez que había una inundación. Ese canal, esos dos canales
o a ambos lados de la cosa, tienen que hacerse. Y además, entonces, el otro aspecto que se plantea con el Plan Integral de Desarrollo del Valle de Neiva, de que hay que organizar la producción, hay que organizar a los productores y hay que crear todo el sistema de tecnología, de tecnificación, de mercadeo, de venta. Porque, señores, todo lo que nosotros produzcamos ahí tiene mercado. Claro que sí. Y nosotros tenemos cómo llegar a ese mercado. Tenemos el circuito de carretera, tenemos un puerto, tenemos dos aduanas, tenemos un aeropuerto. Señores, y además tenemos una propuesta de cómo comunicar a Barahona con Pedernales sin tener que seguir la ruta de todas esas curvas que se dan, por cosas que es un tren desde Barahona, pasando por Salinas, hasta alcanzar Cabo Rojo, Pedernales. Esa propuesta está y ya se la hicimos llegar al presidente. Es decir, que nosotros tenemos necesariamente que identificar esas cosas, de manera que seamos nosotros los que empujemos. ¿Tú sabes otra cosa seria que tenemos nosotros que pensar? El primer metro del sur, Monte Grande, pero el segundo es Nizaíto. Nizaíto. La presa de Nizaíto tiene que ser la próxima bandera de lucha que nosotros vamos a enarbolar. Sí, no. Nosotros tenemos incluso el anteproyecto de la presa de Nizaíto y el sistema de riego que hay que hacer para por eso allá. Es que hay que constituir un mecanismo regional de resistencia. Tenemos que poner eso, tenemos que construirlo entre nosotros. Eso es tarea de nosotros. Nadie de manera independiente va a lograr nada si no nos organizamos y hacemos bien, eso. Rogelio, pero la tarea que tenemos nosotros, ¿cómo articulamos? Esa es una tarea nuestra para el próximo año. Son de los compromisos que contraemos con todas las poblaciones de nuestra región, porque nuestra región es rica. Hemos sido dotados por la naturaleza de amplia riqueza: agua, tierra, viento, sol, biodiversidad, bosque, montaña, río, 400 y pico de kilómetros de costas ricas en mar. Nosotros tenemos que aprovechar eso. Nos sobran cosas. Nosotros somos pobres por la mala voluntad de otros, pero tenemos la posibilidad y está en nuestras manos. Vamos hacia adelante con el desarrollo del sur.